Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Amós, capítulo 4 y versículo 6, donde dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvéis a mí, dice Jehová. Los versículos del 6 al 12 nos van a estar hablando de la indiferencia al castigo. Y comienza diciendo este versículo: He afligido a todas tus ciudades con la falta de higiene dental. La expresión dientes limpios es una metáfora de la hambruna, ya que en la antigüedad tener dientes limpios implicaba la falta de alimentos, ya que no había nada que comer que ensuciara los dientes. Este juicio divino fue consecuencia directa de la desobediencia e idolatría de Israel. Las ciudades que representan centros de población e influencia fueron el objetivo para enfatizar la magnitud del juicio. Esto refleja las maldiciones del pacto descritas en Levítico capítulo 26, versículo 26 y Deuteronomio capítulo 28, versículo 48, donde Dios advirtió a Israel de la hambruna como consecuencia de la desobediencia. Sigue diciendo este versículo: y todas tus ciudades con falta de pan. La falta de pan enfatiza aún más la gravedad de la hambruna, ya que el pan era un alimento básico en la antigua Israel y su ausencia significaba una situación crítica. Este juicio no se limitó a las grandes ciudades, sino que se extendió a todas las poblaciones, indicando una acción divina, integral e ineludible. La escasez de pan recuerda la maldición de Deuteronomio capítulo 28 y versículo 17, donde Dios advierte sobre las consecuencias de apartarse de Él. Esto también prefigura la hambruna espiritual mencionada en Amós capítulo 8 versículo 11, donde habría una hambruna de escuchar las palabras del Señor. Sigue diciendo este versículo: Sin embargo, no regresasteis a mí. A pesar de los severos juicios, el pueblo de Israel no se arrepintió, ni tampoco regresó a Dios. Esto pone de manifiesto la terquedad y la dureza de sus corazones. El llamado a regresar es un tema recurrente en la literatura profética que enfatiza el deseo de Dios de arrepentimiento y restauración. Esta frase evoca el llamado al arrepentimiento que se encuentra, por ejemplo, en Joel capítulo 2 y los versículos 12 y 13, donde Dios invita a su pueblo a regresar de todo corazón. La falta de respuesta de Israel subraya su ceguera espiritual y también su rebeldía. Sigue diciendo: declara el Señor. Tengas en cuenta que esta declaración subraya la autoridad y la irrevocabilidad del mensaje. Nos recuerda que estos juicios no son actos fortuitos de la naturaleza, sino acciones deliberadas de Dios, soberano de toda la creación. El uso de declara el Señor también es una fórmula profética común que autentifica el mensaje como proveniente directamente de Dios y sirve como un solemne recordatorio de la justicia divina y la seriedad de su llamado al arrepentimiento. Esta frase también se relaciona con la narrativa bíblica más amplia de la alianza de Dios con Israel,
donde Él llama constantemente a su pueblo a la fidelidad. Y hallamos aquí en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, la disciplina divina, ya que Dios usa unas circunstancias como por ejemplo el hambre para disciplinar a su pueblo y atraerlo de regreso a sí mismo. Y esto nos enseña a reconocer la mano de Dios en los desafíos de la vida como un llamado a examinar nuestra relación con Él. También dice, llamado al arrepentimiento. A pesar de experimentar dificultades, Israel no regresó a Dios. Por tanto, hay una serie de reflexiones sobre el área personal de terquedad y se debe de buscar un arrepentimiento genuino. También hallamos aquí la fidelidad al pacto. Dios permanece fiel a su pacto, deseando que su pueblo regrese a Él. Confía en la naturaleza inmutable de Dios y en su deseo de restauración. También nos dice de la conciencia espiritual, ya que la frase limpieza de los dientes simboliza una falta de alimento espiritual. Por tanto, se debe de evaluar la dieta espiritual y asegurarse de alimentarse de la palabra de Dios. Y por último, también nos habla de respuesta a la advertencia de Dios, ya que se debe de considerar cómo responder a las advertencias de Dios en cada una de nuestras vidas. Y la pregunta sería, ¿estamos atentos y dispuestos a cambiar o persistir en la desobediencia? Continúo ahora con el versículo 7, donde dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no. Hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Comienza diciendo este versículo, también retuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la cosecha. En la sociedad agrícola del antiguo Israel, la lluvia era crucial para el éxito de los cultivos. El momento de la lluvia era particularmente importante, siendo las primeras lluvias de otoño y las últimas de primavera esenciales para una buena cosecha. Pero retener la lluvia 3 meses antes de la cosecha habría sido devastador, ya que impediría que los cultivos maduraran adecuadamente. Este acto de retener la lluvia demuestra el control de Dios sobre la naturaleza y su capacidad para usarla como instrumento de juicio. En el contexto bíblico más amplio, la sequía suele ser señal del desagrado divino, como así nos muestra en Deuteronomio capítulo 28 y los versículos 23 y 24. Esta frase resalta la relación del pacto entre Dios e Israel, donde la obediencia traería bendiciones y la desobediencia maldiciones. Continúa diciendo este versículo, envié lluvia sobre una ciudad, pero se la retuve a otra. Esta distribución selectiva de la lluvia subraya la soberanía de Dios y su capacidad para bendecir o maldecir áreas específicas según su voluntad. También sirve como una señal tangible de la intervención directa de Dios en los asuntos de su pueblo. La diferenciación entre ciudades también enfatiza la naturaleza personal del juicio de Dios, ya que Él trata con las comunidades en función de sus acciones y su relación con Él. Esta bendición y maldición selectiva puede interpretarse como un llamado al arrepentimiento, instando a quienes sufren sequía a regresar a Dios. El concepto de que Dios controla la lluvia
se refleja en otras escrituras, como por ejemplo en el primer libro de Reyes capítulo 17 y versículo 1, donde Elías declara que una sequía es un juicio divino. Continúa diciendo este versículo: un campo recibió lluvia, otro sin lluvia se secó. Esta frase está ilustrando el marcado contraste entre la bendición y el juicio. El campo que recibió lluvia prosperó, simbolizando la vida y la prosperidad que provienen del favor de Dios. Pero en contraste, el campo sin lluvia se secó, representando la desolación y las dificultades que resultan del juicio divino. Esta imagen es poderosa en un contexto agrario, donde la salud de la tierra impacta directamente en la supervivencia de las personas. El marchitamiento del campo también puede interpretarse como una metáfora de la esterilidad espiritual, donde la falta de bendición divina conduce a la decadencia espiritual. Este concepto se refleja en el Nuevo Testamento, donde Jesús habla de la vid y los sarmientos, en Juan capítulo 15 y los versículos 5 y 6, enfatizando la necesidad de permanecer en él para dar fruto. Y también hallamos en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Dios controla los elementos y los usa para comunicarse con su pueblo. Es por tanto necesario reconocer su autoridad en todos los aspectos de la vida. También hallamos el propósito del juicio divino. Los juicios de Dios no son arbitrarios, sino que tienen como objeto llevar a su pueblo al arrepentimiento. Y esto nos lleva a reflexionar nuevamente sobre áreas de nuestra vida donde Dios podría estar pidiendo cambios. También hallamos aquí las bendiciones y juicios selectivos. La lluvia selectiva de Dios ilustra su participación personal en nuestras vidas, de manera que se debe de considerar cómo Dios podría estar trabajando de manera única en nuestras circunstancias. También hallamos aquí la importancia del arrepentimiento, ya que la retención de la lluvia fue un llamado al arrepentimiento. Por tanto, se debe de evaluar en nuestras vidas y en áreas específicas que necesiten arrepentimiento y realineamiento con la voluntad de Dios. Y por último, dependencia de Dios para la provisión. El contexto agrícola nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la provisión, de manera que es bueno cultivar un corazón de gratitud y confianza en la provisión de Dios. Continuará con el versículo 8, donde dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvéis a mí, dice Jehová. Comienza diciendo este versículo: la gente vagaba de ciudad en ciudad en busca de agua para beber. Esta frase está resaltando la gravedad y la situación que enfrentaban los israelitas debido a una sequía severa. En el antiguo cercano Oriente, el agua era un recurso preciado y su escasez a menudo provocaba desesperación. La imagen de la gente vagando sugiere agotamiento y desesperación, enfatizando la gravedad de la sequía. Esta situación recuerda otros relatos bíblicos donde Dios usó fenómenos naturales para atraer a su pueblo de nuevo a él, como por ejemplo la hambruna en tiempos de Elías, como así muestra el primer libro de Reyes, todo el capítulo 17. La sed física simboliza una sed espiritual más profunda,
que apunta a la necesidad de renovación espiritual y dependencia de Dios. Continúa diciendo este versículo, pero no quedaron satisfechos. Note que, a pesar de sus esfuerzos por encontrar agua, la gente permaneció insatisfecha, lo que indica que sus necesidades físicas no fueron cubiertas. Esta insatisfacción puede interpretarse como una metáfora del vacío espiritual. En la Biblia, la verdadera satisfacción suele estar ligada a una relación con Dios, como se ve, por ejemplo, en el Salmo 107, versículo 9, que afirma que Dios sacia el alma sedienta. La incapacidad de encontrar satisfacción a pesar de sus esfuerzos también subraya la futilidad de buscar la plenitud al margen de Dios. Sigue diciendo este versículo, pero no volvéis a mí, declara el Señor. Esta frase revela el propósito de la sequía, que era impulsar a los israelitas a regresar a Dios. El uso de regresar sugiere arrepentimiento y un retorno a Dios, un tema recurrente en los libros proféticos. Pero a pesar de las dificultades, el pueblo no reconoció el llamado divino al arrepentimiento. Esto está reflejando aquí un patrón que se observa a lo largo del Antiguo Testamento, donde Dios utiliza diversos medios para atraer a su pueblo de vuelta a Él, pero éste a menudo permanece indiferente. La declaración del Señor también enfatiza su autoridad y la seriedad del llamado al arrepentimiento. Este llamado al retorno se repite en el Nuevo Testamento, donde Jesús invita a todos los cansados a venir a Él para descansar. Mateo, capítulo 11 y versículo 28, lo que subraya la continuidad del deseo de Dios de restaurar su relación con su pueblo. Y también hallamos algunas enseñanzas en este versículo, como por ejemplo, sed espiritual y satisfacción. Así como la sed física impulsa a las personas a buscar agua, la sed espiritual debería de impulsarnos a buscar a Dios. Y nótese que la verdadera satisfacción solo se encuentra en una relación con el Señor. También hallamos aquí, de nuevo, el llamado al arrepentimiento. Los juicios de Dios no son meramente punitivos, sino que tienen como objetivo llevar a su pueblo de regreso a Él. De manera que debemos de reconocer su disciplina como un llamado a regresar a Él. También hallamos aquí la inutilidad de la idolatría. La búsqueda por parte de Israel de satisfacción aparte de Dios está ilustrando la inutilidad de la idolatría. Por tanto, debemos de examinar nuestras vidas en busca de ídolos modernos que nos dejen espiritualmente insatisfechos. También hallamos aquí la búsqueda persistente de Dios. A pesar de los repetidos fracasos de Israel, Dios continúa llamándolos nuevamente, ya que su amor y paciencia son bien evidentes, animándonos a responder a su llamado sin demora. Y por último, comunidad e intercesión. El aspecto comunitario del juicio de Israel nos recuerda nuestra responsabilidad de interceder por nuestras comunidades y naciones, buscando la misericordia y el avivamiento de Dios. Continuará con el versículo 9, donde dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvéis a mí, dice Jehová.
Comienza diciendo este versículo: te castigué con tizón y mildiu en tus huertos y viñedos. Esta frase está indicando el juicio divino a través de calamidades agrícolas. El tizón y el mildiu son enfermedades comunes de las plantas que pueden devastar los cultivos, y en el Antiguo Testamento se interpretaban a menudo como una señal de desagrado divino. En Deuteronomio capítulo 28 y versículo 22 se enumeran entre las maldiciones por desobediencia. La mención de huertos y viñedo resalta también el impacto económico y del sustento, ya que eran vitales para la subsistencia de Israel. El uso de desastres naturales como forma de juicio también subraya la soberanía de Dios sobre la creación y su capacidad para utilizarla para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Continúa diciendo: la langosta devoró tus higueras y olivos. En la Biblia, la langosta se asocian frecuentemente con el juicio divino, como se puede observar en las plagas de Egipto, en Éxodo, capítulo 10 y los versículos 12 al 15, y también en la profecía de Joel, en Joel, capítulo 1 y versículo 4. Las higueras y los olivos eran cultivos básicos en Israel, símbolo de prosperidad y de bendición. Pero la destrucción de estos árboles habría supuesto un duro golpe para la economía y la vida cotidiana de la comunidad. Esta imagen nos recuerda las consecuencias de alejarnos de Dios y la inutilidad de confiar en la riqueza material para nuestra seguridad. Sigue diciendo este versículo: pero no volvéis a mí. Esta frase resalta el propósito de las calamidades, que era impulsar el arrepentimiento y el regreso a Dios. Pero a pesar de las claras señales de la intervención divina, el pueblo de Israel no reconoció su necesidad de arrepentirse. Esto refleja un tema recurrente en los libros proféticos, donde Dios llama a su pueblo a regresar a Él, como se ve, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, versículo 18, y también en Oseas, capítulo 14, versículo 1. La obstinación del pueblo sirve como advertencia contra la dureza de corazón y la importancia de atender al llamado de Dios. Sigue diciendo: declara el Señor. Esa declaración subraya la autoridad y la irrevocabilidad del mensaje. También nos recuerda que estas palabras no son sólo del profeta, sino que provienen de Dios mismo. Esta autoridad divina resalta la seriedad de la advertencia y la certeza de las consecuencias si el pueblo no se arrepiente. El uso de declara el Señor es una fórmula profética común que autentifica el mensaje como proveniente directamente de Dios, como se observa en toda la literatura profética. Y sacamos de aquí alguna enseñanza de este versículo, como por ejemplo, la disciplina divina. Dios usa los desastres naturales como una forma de disciplina para atraer a su pueblo de regreso a Él. De manera que es bueno reconocer los signos de la disciplina de Dios en nuestras vidas y responder con arrepentimiento. También hallamos aquí el llamado al arrepentimiento, ya que a pesar de los juicios, Israel no regresó a Dios. Y esto debe de hacernos reflexionar sobre áreas de nuestra vida en las que se pueden estar ignorando el llamado de Dios a regresar a Él. También hallamos aquí la soberanía de Dios,
ya que Dios tiene el control de toda la creación, incluidos los acontecimientos naturales. Y esto debe de animarnos a confiar en su soberanía, incluso cuando se puedan enfrentar circunstancias difíciles. También hallamos aquí conciencia espiritual. Sea espiritualmente consciente y sensible a los mensajes de Dios a través de los acontecimientos de la vida, ya que se debe de cultivar un corazón que responda rápidamente a la corrección de Dios. Y por último, fecundidad y fidelidad. Así como la fecundidad agrícola de Israel se vio afectada por su infidelidad, se debe de considerar como la fecundidad espiritual en nuestras vidas, que está vinculada a su fidelidad a Dios. Y voy concluyendo con esto. Israel se había creado a sí mismo un elaborado sistema de adoración a la voluntad. Tenían tan buena opinión de su posición ante Dios que no se menciona ninguna ofrenda por el pecado entre sus sacrificios. Proclamaban y publicaban sus propias ofrendas gratuitas, como los hipócritas, a quienes el Señor Jesús reprende, como señala el versículo 5. Porque los hombres se forman una idea muy exagerada de su propia generosidad, mientras que todo el tiempo retienen aquello sin lo cual todos los demás dones son vanos, y lo son en el corazón. Todas sus acciones estaban acompañadas de la levadura, como señala el versículo 5, del orgullo, de la obstinación y la verdadera desobediencia a Dios, en medio de toda su ostentación de obediencia. Hacían lo que le gustaba, no lo que le gustaba a Dios. Por tanto, lo único que realmente ganaban con sus prácticas religiosas era la satisfacción de sus propios gustos, no evitar el desagrado de Dios por su pecado. Es una sentencia terrible y a la vez justa, la que finalmente recaerá sobre todos los transgresores. El que es injusto, siga injusto, y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Entonces el transgresor multiplicará la transgresión eternamente y su propio pecado será para él un castigo terrible. Así como Israel adoraba a la naturaleza bajo la forma de los becerros, Dios le mostró al reiterarles los dones de la naturaleza, aquello que ellos habían olvidado. Así lo muestra Oseas capítulo 2, versículo 8 y versículo 12. A saber, que Él es el autor y soberano controlador de la naturaleza. Amós capítulo 4, versículo 6. Cuando los dones de Dios se convierten en instrumentos de deshonra hacia Él, el dador todopoderoso es justicia, es decir, los retira, ya que siendo impuros en todos los demás aspectos, al menos deberían de tener, a pesar de sí mismos, limpieza de dientes. Sin embargo, tal era su obstinación que todos los castigos claramente señalados de Dios, como señala el versículo 8, no lograron que volvieran de corazón y completamente a Dios, como señala el versículo 7. Y nótese que Dios no acepta una reforma parcial. Así, como Dios ofrece un perdón completo, el hombre debe de buscar en él un arrepentimiento también completo. Mientras se aferren a un pecado favorito, es inútil arrepentirse de todos los demás. Y llegamos aquí al final de este estudio de Amós, capítulo 4
y los versículos del 6 al 9. Y será Dios mediante. Hasta el próximo estudio. Que Dios os bendiga.